¿Qué tal? Muy buenos días. En este ejemplo vamos a calcular las componentes del vector f igual a 3600 newtons, que tiene un ángulo de 340 grados con respecto del eje x positivo. Esta forma de representar el vector se conoce como forma polar. La forma polar es aquella en la cual conocemos la magnitud del vector, que en este caso son los 3600 newtons, y su ángulo de inclinación. Vamos a indicar eso utilizando nuestro color verde. Esto que está aquí sería la magnitud del vector, que se llama f sin la flecha, porque solamente estamos haciendo referencia a este valor. En tanto que el ángulo corresponde a 340 grados. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro vector para ir ubicando cómo deben de ser las componentes. Entonces vamos a utilizar nuestra herramienta de regla para dibujar un sistema de coordenadas. Dado que la regla ya está ubicada en posición vertical, vamos a aprovechar para dibujar nuestro eje Y, que como sabemos, pues es el eje vertical. Lo tenemos aquí. Y a continuación vamos a girar nuestra regla para dibujar el eje horizontal o eje X. Seleccionamos el ángulo de 0 grados, que corresponde al eje horizontal. Aquí está. Ubicamos nuestra regla y vamos a trazar nuestro segundo eje. Y le damos zoom para poder visualizar mejor los detalles. Primero vamos a recordar cómo son los ángulos en cada uno de los ejes. Hay que recordar que en esta parte tendríamos un ángulo de 0 grados. Entre el eje X positivo y el eje Y positivo tendríamos un recorrido de 90 grados. Entonces, en la parte superior del eje Y, nuestro ángulo sería 90 grados. De esta parte del eje hasta la parte negativa del eje X tendríamos otros 90 grados y eso nos daría un ángulo de 180. Y agregamos otros 90 grados para llegar a la siguiente parte del eje, que sería la parte negativa del eje Y. Tendríamos 270 grados. Y cerrando tendríamos un ángulo de 360 grados. Esos son nuestros ángulos para las diferentes partes de los ejes que integran el sistema de coordenadas. Ahora vamos a dibujar nuestro vector. Tiene una inclinación de 340 grados. El ángulo de 340 grados va a estar ubicado entre 270 y 360 grados. Concretamente va a estar más cerca del ángulo de 360. De hecho serían 20 grados menos. Vamos a utilizar nuestra regla. Le daremos una inclinación de 20 grados para poder dibujar de manera apropiada nuestro vector. Vamos a darle un zoom. Y dibujamos nuestro vector. Quedaría aproximadamente de esta forma. No nos preocupamos por la longitud del segmento, dado que estamos representando de manera esquemática el vector. No es un problema que vamos a resolver de manera gráfica, entonces no hay problema por cuánto mide ese segmento. Pero sí tratemos de darle la inclinación correspondiente. Dibujaremos ahora nuestra componente X. Para poderlo hacer necesitamos primero dibujar unos segmentos para poder representar unas líneas auxiliares. Vamos a utilizar nuestro color rojo para poder dibujar esas líneas auxiliares. Esas líneas auxiliares partirían del extremo del vector o de la punta de flecha y se dirigirían hacia cada uno de los ejes. En este caso tenemos una línea auxiliar que parte de aquí y llega hasta el eje Y. Tendremos que dibujar otra que haga lo propio pero partiendo hacia el eje X. Entonces orientamos nuestra regla con un ángulo de 90 grados y vamos a dibujar la segunda línea auxiliar que correspondería a este segmento. Nuestra primera componente o componente X va a ser la componente horizontal. Giramos nuestra regla nuevamente y vamos a ubicarla a 0 grados. La componente X estaría dirigida sobre la parte, en este caso positiva, del eje X, dado que el vector se encuentra orientado hacia esa dirección. Dibujamos nuestra componente. Esta sería la componente fx. Hay que recordar que nuestro vector se llama f. Me faltó aquí anotar el nombre del vector. Este es el vector f. Dibujamos ahora la componente fy. Vamos a orientar nuestra regla en dirección vertical. Sería un ángulo de 90 grados. Y entonces vamos a dibujar un segmento desde donde termina la componente fx y hasta la punta de nuestro vector. Tendríamos un segmento
de esta forma. El vector f completo, el vector f en color naranja, tendría el mismo efecto que la combinación de la componente fx y una componente fy orientada en esta dirección. Para facilitar el estudio, lo que hacemos es representar la componente fy como si empezara en el origen. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Trasladamos nuestra componente fy y dibujamos la punta de flecha y la etiquetamos. Este es fy. El ángulo, como nosotros sabemos, corresponde a 340 grados. Vamos a representarlo aquí. Entonces sería desde el eje x positivo hasta donde está nuestro vector en color anaranjado. Este sería el ángulo de 340 grados que corresponde a la magnitud del ángulo θ, o el ángulo que forma el vector. Ya tenemos entonces representado nuestro vector en un sistema de coordenadas o en un plano cartesiano. Ahora lo que corresponde es aplicar las fórmulas para calcular las componentes. Si observamos cómo nos quedaron las componentes ubicadas en el plano cartesiano, vemos que fx está orientada hacia la parte positiva del eje, mientras que fy está orientada hacia la parte negativa. Eso quiere decir que debemos esperar un resultado positivo al momento de calcular fx y un resultado negativo al momento de hallar fy. Eso lo comprobaremos mediante las expresiones. Del video anterior, donde mostramos la teoría de las componentes de un vector, vimos que un vector llamado A se puede representar en forma rectangular calculando la componente AX, cuyo valor es el producto de la magnitud del vector por el coseno de su ángulo. Y de igual forma la componente AY es el producto de la magnitud del vector, pero multiplicado por el seno del ángulo. En este caso nuestro vector no se llama A, sino que se llama F. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es modificar la literal. En lugar de A vamos a escribir F. En todos los lugares donde aparezca A mayúscula, vamos a escribir en su lugar F, que es el nombre de nuestro vector. Si tuviera otro nombre, por ejemplo B o R o algún otro nombre, pues tendremos simplemente que modificar la literal. Las fórmulas son las mismas, la función seno y coseno no se van a modificar. Vamos entonces a calcular la componente x. Fx sería igual al producto de la magnitud del vector por el coseno de su ángulo. La magnitud son los 3600 newtons que tenemos indicados. Lo escribimos, 3600 newtons, y se multiplica por el coseno del ángulo. El ángulo es 340 grados, entonces 3600 newtons por el coseno de 340 grados. De forma similar, Fy va a ser igual al producto de 3600 newtons, pero ahora multiplicado por el seno de 340 grados. Vamos a utilizar nuestra calculadora para poder hallar los resultados. Utilizamos una calculadora que es, en este caso estoy utilizando el simulador que está en nuestra plataforma. Encendemos la calculadora y lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que la calculadora está configurada en grados, dado que si está configurada en otra unidad angular nos va a dar resultados diferentes. Para saber si está configurada en grados, tenemos que observar en nuestra pantalla una letra D, como aquí lo podemos visualizar. Hay una letra D sobre un fondo en color negro. ¿Qué pasaría si no tuviéramos una letra D? Vamos a pensar que tuviéramos cualquier otra letra, por ejemplo que tuviéramos una R en lugar de la D. Pues lo que nos diría es que esta calculadora está configurada en radianes. Si nosotros hacemos el cálculo con la configuración en radianes, nos va a dar resultados incorrectos. Para poder ajustar la configuración y cambiarla a grados, vamos a utilizar nuestra tecla de modo. Presionamos la tecla modo tantas veces como sea necesario hasta que lleguemos a esta pantalla que nos dice que tenemos la opción deg, la opción rad y la opción gra. Deg corresponde a los grados sexagesimales, que son aquellos en los cuales una vuelta completa son 360 grados. Son los grados que utilizamos de manera común. Los radianes son otra medida angular del sistema cíclico y las unidades etiquetadas como gra corresponden a grados centesimales. La diferencia con los grados que nosotros utilizamos
es que en los grados centesimales la vuelta completa es de 400 grados en lugar de 360. Nosotros vamos a utilizar la opción deg, que corresponde a los grados normales, los grados sexagesimales. Vamos a pulsar la tecla número 1 y con esto nuestra calculadora ya está configurada en grados y por lo tanto podemos proceder con el cálculo de las componentes. Vamos a calcular la componente Fx, que son 3600 newtons, escribimos 3600 y vamos a multiplicar por el coseno de 340 grados. Le damos igual y nos queda 3382.893. Dado que 3382 es mucho mayor que 0.893, vamos a eliminar los decimales, no los vamos a escribir. Nos vamos a quedar solamente con la parte entera. Esto porque este valor es mucho mayor que los decimales. Si no fuera así, tendríamos que escribir de 3 a 4 decimales. En los próximos ejemplos vamos a considerar ese caso. Por ahora vamos a quedarnos solamente con la parte entera. También es muy importante que observes que la calculadora nos muestra una coma y un punto. No vayas a confundir esta cantidad con 3.382. Observa muy bien la pantalla de tu calculadora para que no cometas el error de escribir una cantidad en millares como si fuera una forma decimal. Estos son 3382. Escribimos entonces Fx es igual a 3382 newtons, porque la unidad que tenga la magnitud del vector es la misma unidad que va a tener cada una de las componentes. Vamos ahora por la componente y. Vamos a calcularla, borramos lo que ya teníamos y vamos a escribir 3600 por el seno de 340 grados. Le damos igual y notamos que nos da también un valor relativamente alto y podemos eliminar los decimales. Menos 1231 es el valor de la componente y. La escribimos Fy es igual a menos 1231 newtons. Este es el valor de las componentes del vector que estamos considerando. Lo encerramos para poder tener más claro cuáles son los resultados. Y ahora, comparando con la figura, notamos que en efecto Fx nos quedó positiva. Aquí tenemos el signo más, un signo más implícito, no lo escribimos, pero sabemos que esta cantidad es positiva. Fx está orientada hacia la parte positiva del eje X, entonces nos quedó con signo más. Fy, como está apuntando hacia la parte negativa del eje Y, nos queda, como podemos ver aquí, con el signo menos. Este es el procedimiento que vamos a utilizar para calcular las componentes de un vector y también para configurar nuestra calculadora si es que en un momento determinado estuviera expresada en otra unidad angular. Nosotros vamos a utilizar los grados.